Buenos días. En la siguiente actividad veremos 5 casos sobre las violaciones a los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBTQI+. En la primera noticia veremos que más de 3.500 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 25 países de la América Latina en el 2018. Después le llamó Triángulo Norte de Centroamérica, Bolivia y la República Dominicana registraron las tasas más altas de feminicidios de la región. Según datos de la CEPAL, que subrayó la importancia de medir este crimen para elaborar políticas adecuadas de prevención y reparación esencial. Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 5 países de América Latina y el Caribe, aunque los datos reales podrían ser mucho más altos, ya que en algunos países solo se recopila como feminicidios o feminicidios los cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría Ejecutiva del CEPAL recordó que el asesinato por motivo de género es el extremo del fenómeno de violencia que viven las mujeres de la región. Las cifras recopiladas por la CEPAL es un esfuerzo por visibilizar la gravedad del fenómeno, dan cuenta de la profundidad que alcanzan los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos de la región, dijo Alicia Bárcena. Los números indican que los países con más altas tasas de feminicidios son El Salvador, Honduras, Guatemala, la República Dominicana y Bolivia, que ocupan el primer lugar en Sudamérica. Perú fue el país con menos feminicidios, con una tasa de 0.8 para cada 100.000 mujeres en 2018. ¿Cuáles son los derechos que se violenten en esta noticia? Se violentan el derecho a la integridad y el acceso a una vida libre de violencia. Todas las mujeres tienen derecho a ser respetadas en su integridad física y psicológica, así como una vida libre de violencia. Ninguna acción o omisión basada en el género que cause daño sentimental, psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. También se violenta el derecho al acceso a la justicia. El derecho al acceso a la justicia para las mujeres es un derecho humano fundamental que implica que puedan acceder a la justicia sin discriminación. Todas las mujeres tienen derecho a denunciar la violación de sus derechos para hacerlos accesibles y acceder a la justicia, a la protección efectiva y el debido proceso, así como la defensa y asistencia jurídica de calidad. En la siguiente noticia veremos que conservadores y fundamentalistas intentan hacer ceder los derechos de la mujer sobre el aborto. Millones de mujeres y niñas siguen muriendo durante el embarazo y parto, no tienen acceso a anticonceptivos o a un aborto seguro 25 años después de que los líderes mundiales se comprometieron a salvaguardar sus derechos. Expertos de la ONU alertan de que un fuerte discurso de oposición pretende que los gobiernos se traten de esos compromisos. Aunque ha habido avances, 25 millones de mujeres se someten a abortos inseguros cada año y 2.214 millones no tienen acceso a anticonceptivos. La criminalización del fin del embarazo, señalan los relatos, siguen siendo una de las manifestaciones más dañinas de la instrumentación del cuerpo y la salud de la mujer, que ponen en riesgo su vida y su salud y se les priva de la autonomía. En Automation añaden, otra lacra que existe en el patrimonio infantil que conlleva embarazos adolescentes y que las niñas tengan que abandonar la escuela o el mercado laboral. Si no respetamos y protegemos los derechos humanos de la mujer, su autonomía y capacidad de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas, no lograremos objetivos de desarrollo sostenible sobre la igualdad de género y la empoderaremos a todas las mujeres y niñas con crímenes expertos. ¿Cuáles son los derechos violentados en esta noticia? Primero que nada, se violentan los derechos reproductivos. Todas las mujeres tienen derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada a tener hijos o no, tenerlos con quién, en qué número, tiempo y forma segura, sin presión ni violencia, así como a recibir servicios integrales de salud reproductiva. También se violentan los derechos a la salud. La salud de las mujeres se refiere a la rama de medicina que se enfoca en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, padecimientos que afectan el bienestar físico y emocional de una mujer. También se violentan los derechos de la educación sexual. El derecho a la educación sexual íntegra es un derecho humano que todas las personas deben tener sin discusión de género. Este derecho implica que los gobiernos deben garantizar el acceso a información científica y a métodos anticonceptivos. En la siguiente noticia veremos que en México autoridades usan fuerza y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestan contra la violencia de género.
Las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestan pacíficamente en contra de la violencia de género en el 2020, violaron su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado en donde México, la edad de las mujeres, estigma y violencia contra las mujeres que protestan, analiza 5 manifestaciones de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas el año pasado en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México. Las respuestas violentas de las diversas autoridades a la manifestación de las mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigían a las mujeres con lenguajes violentos y sexualizados, las amenazaban con violencia sexual y sometían a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, ni quién la detenía, ni dónde la llevaban, lo que estuvieron en riesgo de sufrir la presión forzada, dijo Tania Reneum Fancy, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. El informe establece que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haber identificado debidamente, las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decir a dónde las llevaban y en algunos casos sin presentarlas ante autoridades competentes, causándoles un intento de miedo de ser víctima de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las manifestantes acerca de poder ser sujetas de desaparición forzadas vulnera su derecho a la integridad personal y conviene a la prohibición absoluta de la tortura y otras malos tratos. Además, en muchas ocasiones, elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como una táctica para aleccionarlas por atreverse a salir a manifestar en la vía pública, por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales la mujer debe quedarse en traje y no salir a buscar problemas. ¿Cuáles fueron los derechos violentados en esta noticia? Se violentó el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano que se aplica a todas las personas, incluidas a las mujeres, sin discriminación. Este derecho abarca la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. El derecho a la integridad, al acceso a una vida libre de violencia. Todas las mujeres tienen derecho a ser respetadas en su integridad física, psicológica, así como una vida libre de violencia. Ninguna acción o omisión basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. También se violentó el derecho al acceso a la justicia. El derecho al acceso a la justicia para las mujeres es un derecho humano fundamental que implica que puedan acceder a la justicia sin discriminación. Todas las mujeres tienen derecho a denunciar la violación de sus derechos para hacerlos exigibles y acceder a la justicia, a la protección efectiva y al debido proceso, así como a la defensa, asistencia jurídica de calidad. En la siguiente noticia veremos sobre la violación de derechos laborales de la población LGBT+, aumentó 36% en la pandemia. Gran parte de las disidencias sexuales han enfrentado discriminaciones y violencias laborales desde antes de la pandemia. El 50% no recibía los mismos beneficios, prestaciones o oportunidades de acceso. El 48% había pasado por acoso u hostigamientos. La nueva normatividad, como se insistía en llamarse las nuevas condiciones de vida, trabajo, de mejor reducciones salariales y explotación laboral. El estigma y la discriminación nunca estuvieron en cuarentena. Por el contrario, la brecha de desigualdades que vivía esta población se ha profundizado debido a la pandemia, señalada el informe Impacto Diferencial ante el COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México. De acuerdo con el reporte, 35.93% de personas reportaron explotación laboral y reducción injustificada de salarios en el marco de la emergencia sanitaria y a 30% no les permitió ejercer su trabajo. Las lesbianas fueron los quienes más se redujeron sus salarios sin justificación o fueron explotadas laboralmente debido a su orientación sexual o identidad de género. Las prevalencias en este grupo fue de 73%. La llegada del COVID-19 implicó también la exageración y agravamiento de la xenofobia, racismo, clasismo, homofobia y transfobia, apunta el informe para el cual se encuestó casi 5.500 personas en 23 entidades del país. ¿Cuáles fueron los derechos violentados en esta noticia? Primero que nada, se violentó el derecho al trabajo. La comunidad LGBT tiene derecho al trabajo sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esto incluye derechos a condiciones laborales equitativas, a la protección contra el desempleo y la desigualdad salarial.
También se orientó el derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la igualdad LGBT+ es el reconocimiento de que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tienen los mismos derechos y libertades. También se violentó el derecho a las áreas de oportunidades. Prevenir la discriminación y eliminación de las barreras de exclusividad y prejuicios que impiden que brinden servicios iguales de alta calidad, así como la atención médica sin prejuicios por la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En la siguiente noticia veremos que México registra 4 casos de violencia contra la comunidad LGBT en los primeros 15 días del 2024. En los primeros 15 días del 2024, México ha registrado al menos 4 casos de violencia contra la comunidad transgénero. El más reciente es el de la activista trans y defensor de los derechos humanos Samantha Fonseca, quien murió tras recibir impactos de bala este domingo en Ciudad de México, informó Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. La Secretaría señaló que el mortal ataque contra Fonseca, de 37 años, y aspirante al Senado de México, se produjo al salir del reclusorio preventivo Varonil Sur y abordar un automóvil. La fiscal general de la Justicia de la Ciudad de México indicó que Fonseca fue atacada con disparos de armas de fuego en la colonia Santiago de Palcatlapán, alcaldía Xochimilco, cuando viajaba a bordo de un vehículo de alquiler por aplicación. Su muerte, según la fiscalía, se investiga bajo los protocolos de feminicidio y los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos tras Feminicidio. La Organización Ya México condenó la muerte de Fonseca y precisó que su caso no es solo una cifra más de violencia extrema hacia las mujeres trans, sino un grave ataque contra las personas LGBT que buscan liderar cambios políticos en el país. ¿Y cuáles fueron los derechos violentados en esta noticia? Se violentó el derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la igualdad LGBT es el reconocimiento de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tienen los mismos derechos y libertades. El derecho a la seguridad social. Cuando se trata de personas LGBT, aunque en su mayoría se rijan que la afiliación a seguridad social se ejerce sin obstáculos, es importante observar lo que sucede con mujeres y hombres trans, ya que enfrentan una serie de obstáculos, ya que no cuentan con una documentación ficha necesaria. Esto refleja la exclusión que enfrentan en distintos ámbitos de la vida. El derecho a la política. El derecho a la participación política en la comunidad LGBT incluye el derecho a votar, ser candidato y participación en un asunto político. Estos derechos deben ser ejercidos sin discriminación. De estos 5 casos, ¿qué podemos reflexionar sobre esto? ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos abordar estos casos? Los casos que vimos anteriormente se deben a la violencia de género, el cual constituye una violación a los derechos humanos. Afecta principalmente a las mujeres, no excluye a personas con identidades de género diversas, rompe el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física y moral, a la igualdad, la seguridad, la libertad, la autonomía y el respeto. Para evitar este tipo de problemas, debemos buscar una igualdad, pero no como un ideal, sino como una necesidad para lograr una sociedad más equitativa y justa. La cultura de género y los estereotipos deben ser transformados para romper con el ciclo de violencia y discriminación que afecta tanto a las mujeres como a la comunidad LGBTIQ+. Para esto debemos inculcar los valores humanos a todas las personas desde pequeños, ya que estos son una guía de comportamiento personal que nos ayudan a ver lo que está bien y lo que está mal. Muchas gracias por su atención, por ver este video. Nos vemos.